Muy buenos días a todos mis queridos amigos y hermanos quienes nos escuchan domingo tras domingo a través de este medio. En el día de hoy tenemos un tema extremadamente importante y de gran crecimiento espiritual. Por tanto, les exhorto a que tomen su Biblia, ténganla a la mano para que podamos estudiarla juntos y al mismo tiempo crecemos juntos en este asunto espiritual. Vamos, en este momento, lo primero que vamos a hacer es orar. Padre, por Jesús amado, te rogamos en el nombre santo de tu Hijo, que tú, Señor, nos conduzca, que nos ayudes en la administración a tu pueblo, que se ha reunido en este día a través de este medio para conocer tu santa palabra. Por Cristo Jesús, Señor, permite que la podamos entender y retener para crecimiento espiritual y para utilizar la palabra, para llevarla a otros medios, a otros lugares, para que conozcan quién tú eres verdaderamente y que también conozcan la salvación que solo Jesucristo puede darnos. Por tal razón, para la gloria de tu nombre, en el nombre santo de Jesús, humildemente hemos orado. Amén, amén, amén. Vamos a buscar en Isaías, en el capítulo 7 de Isaías, capítulo 7, en el versículo 14, dice de la siguiente forma. Isaías 7, verso 14, nos dice de la siguiente forma: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo también utiliza este texto para traernos a nosotros una gran revelación que Dios ha dado aquí. Mateo capítulo 1, en el verso, vamos a tomarlo del verso 21 en adelante, le dice el ángel a María, ¿verdad? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bendito sea el Señor. Lo interesante de este estudio es que lo que nos da la Biblia, la declaración que hace ambos, tanto Isaías como Mateo, es una declaración de el poder sobrenatural de parte de Dios al traer a su Hijo a este mundo para que Él nos salvara de todos nuestros pecados. Y para ello había dado una serie de elementos proféticos. Y dentro de esos elementos proféticos, uno de ellos es que el Mesías, y todos entienden que este es el Mesías, todos entienden que este es el Salvador del mundo. Este maravilloso Mesías habría de nacer de una virgen, que quiere decir que nacería de una mujer sin intervención de parte del hombre. Por eso dice aquí: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, tomemos la primera controversia que existe al respecto. Dentro de los seminarios evangélicos y aún en otros seminarios fuera de los evangélicos,
Como la mayoría de los teólogos liberales no creen en los aspectos sobrenaturales, no creen en los aspectos milagrosos, y esto que hay aquí es un milagro, resulta ser que ellos entonces buscan de una manera materialista, naturalista, presentar qué quiso decir Isaías al respecto. Por ejemplo, Isaías utiliza una palabra para hablar de la Virgen. Y la palabra hebrea en este caso es la palabra alma. Alma. Algunos le ponen acento al final. Alma. Que quiere decir que es una mujer joven de edad casamentera, pero que ellos enseñan que no necesariamente tiene que ser una virgen que no ha conocido varón alguno en el sentido conyugal. Y como María entonces es esta virgen que nos está diciendo Mateo a nosotros, que se cumplió la profecía de Isaías capítulo 7, el versículo 14, esa virgen es María. Ellos dicen, eso no puede ser porque eso sería entrar en el plano sobrenatural. Y la palabra alma la tratan de desvirtuar para decirnos que si Isaías en este caso hubiese querido enfatizar que esta virgen era una mujer que no había tenido relaciones conyugales, entonces dicen ellos que Isaías hubiese usado la palabra Bethula o Betula en español. Pero fíjense, cuando ustedes estudian un poquito de Hebreos, sabe bien que hay otros versículos en el Antiguo Testamento que la palabra Betula, la cual ellos dicen que se usa exclusivamente para una virgen que no ha conocido varón, resulta ser que Betula se usa en varios versículos por toda la Biblia, entre ellos está Joel 1:8, donde se usa para una persona que es una mujer joven pero que no es virgen, y se usa en otros versículos más. Quiere decir que el caso se les cae. Y ustedes dirán, ¿pero qué pasa? Ellos no leen la Biblia. Sí, pero recuerda bien que cuando se hace este tipo de análisis desde una perspectiva que se llama crítico textual, y la persona o las personas no creen en lo sobrenatural, entonces tendrían que explicar el asunto. La cosa es la siguiente, yo quisiera que pongas tu atención en esto, porque esto es tema de debate en muchos seminarios teológicos. Lo que la Biblia presenta y ellos quieren negar es que esta persona que ha de traer al Mesías en su vientre, ellos quieren negar que eso fue un acto milagroso de parte de Dios, que eso no se puede dar. Como una mujer va a dar a luz un hijo sin la intervención del hombre? Pero el asunto crítico en cuanto al idioma se les derrumba, porque la palabra alma que menciona aquí Isaías para describir una virgen que no ha conocido varón, se tradujo en la Septuaginta. La Septuaginta ustedes conocen que es la versión griega del Antiguo Testamento, y cuando se va a escoger una palabra para traducir del hebreo la palabra alma, ellos usan la palabra parthenos al griego para decir que esta es la persona que no ha conocido varón alguno. Y eso va con lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento.
Parthenos es la palabra que usan para dar a entender que esta es una mujer que no ha conocido varón alguno, que no ha tenido relaciones sexuales. Y esto lo vemos claro, que Mateo aplica ese concepto, y la palabra que usa el griego es para virgen. Cuando dice aquí una virgen, Parthenos, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué está diciendo? Que esta virgen va a traer a Dios en su vientre, humanizado. Dios humaniza. Miren todas las cosas que hay envueltas en este asunto y en este tipo de controversia. Aquellos que quieren negar el nacimiento virginal de María. La palabra Parthenos nos hace ver aquí por las cosas que el ángel más tarde le dice a María. En Lucas, que ustedes pueden ver, dice en Lucas, en el capítulo 1, el verso 26 en adelante, está la narración donde nos habla de que el ángel Gabriel fue a la ciudad de Nazaret y habló pues con una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen, o sea, Parthenos, era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, y le dijo: muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice el verso 29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel, toma esto muy en cuenta de aquí en adelante, el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verso 34, muy importante. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En ese versículo 34, que ella dice: ¿cómo es que yo voy a estar encinta si yo no he tenido ningún tipo de relación conyugal con ninguno? La explicación que le da el ángel es que es un acto milagroso, sobrenatural. Es el Espíritu de Dios quien va a hacer esto posible. El nacimiento de Jesús es un nacimiento milagroso. No hay nada imposible para Dios. Sin la intervención de un hombre, María queda encinta. Fíjate bien que al leer por allá en Mateo nuevamente, se descubre que ella está encinta, y ustedes pueden leer esa historia ahí. El ángel habla en sueños con José, porque él estaba diciendo: ¿qué voy a hacer? Esta mujer está encinta. Si yo digo que ella cometió adulterio, me fue infiel, la van a apedrear, y es una gran persona. Por lo tanto, él, antes de abandonarla para promover un divorcio, Dios mismo manda el ángel y se le revela en sueño para decirle que no tema,
recibir a María, porque lo que hay dentro de su vientre es obra del Espíritu Santo. Dios mismo ha hecho esto posible. Así que con esta aclaración van a ver que el tratar de desvirtuar este milagro por el simple hecho de que no creen en lo sobrenatural. El mundo de los escépticos solamente funciona dentro de lo que es material, el mundo de la naturaleza, etc. Pero aquí ha habido un milagro de parte de Dios mismo. Usted va entendiendo, donde se cumple una profecía que se había dado allá 750 años por lo menos antes del nacimiento de Cristo, de que esto habría de suceder de esta manera. Fíjate bien. Por lo tanto, tenemos esto claro. María no ha conocido varón alguno. Que lo que sucede es un milagro de parte de Dios. Es importante esto, sí, muy importante. Por ejemplo, en Mateo el capítulo 1, el verso 18, para que no te quedes así, ¿verdad? Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Subráyalo, lo está explicando el Espíritu de Dios mismo a través del apóstol Mateo. Esto es bien importante. Se le dan las instrucciones a José en el versículo 21, que María dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón por la cual Jesús vino al mundo, para salvar a su pueblo de todos los pecados. Entonces, hay algo aquí que tenemos que tocar. Cuando dice que este es Dios con nosotros, ¿usted se ha puesto a pensar lo que está diciendo? Dios con nosotros, este niño. Sí, para poder entender esto, tenemos que ir un poquito más allá al Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan se da una revelación que usted tiene que unir a esto para comprender la grandeza de este ser. Mira lo que dice. En el principio, en arque dice el griego, en la eternidad, era el verbo. En griego es el logos. Y el verbo, o sea, el logos, era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Usted entiende la grandeza de esto? Este que hizo todas las cosas, todo. Dice ahora el verso 14 de Juan. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, o sea, el logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate bien, en la eternidad, el logos, el verbo, estaba con Dios. Entendemos entonces que es la segunda persona de la Trinidad. Sabemos que hay personas que tampoco creen en la Trinidad. Y si el tiempo nos da, podemos tocarlo dentro de unos momentos.
Pero quiero que observes lo que dice aquí el verso 14 de Juan 1. Dice que aquel verbo, el que menciona el versículo primero, dice fue hecho carne. En otras palabras, se hizo humano y habitó entre nosotros, Dios con nosotros. ¿En dónde estaba? En el vientre de María. El creador de todas estas cosas, segunda persona de la Trinidad, se humaniza, está en el vientre de María, María Virgen. ¿Entiendes? Todo lo que hay es un milagro desde el principio. María entonces estaba asombrada, maravillada. Usted se puede imaginar la situación por la cual ella estaba atravesando. Cuando ustedes leen a Lucas, vaya conmigo a Lucas, al capítulo 2, a ver si usted ahora puede entender lo que dice aquí. Lucas capítulo 2, el verso 19, que dice de la siguiente forma: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Sabe lo que está diciendo? Cuando ella entiende todo este misterio, que aquel que creó el universo decidió hacerse humano con el fin de que a los 33 años más tarde, conforme también a profecías de Isaías 53, que eso es otro tema aparte, Él habría de ocupar el lugar tuyo, el mío y el de toda la raza humana en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree, lo recibe como Salvador personal, no se pierda, mas tenga Zoe Aion, vida eterna. ¿Usted va entendiendo? ¿Cómo? Ella lleva aquí a Dios encarnado. Un gran misterio, una cosa que la tuvo que haber dejado asombrada, y no hay maneras que ella encontrara palabras para decir cómo ella se sentía. No hay maneras. Con todas estas cosas increíbles que Dios nos ha revelado, hay también personas que no creen de esta manera y tratan de explicarlo de otra forma. Por ejemplo, uno de los primeros herejes al comienzo de la iglesia, mientras se desarrollaba, se llamaba Arrio, A-R-R-I-O, Arrio. Y Arrio enseñaba que el Padre había creado al Hijo para que el Hijo crease todas las otras cosas. La Biblia no lo presenta así, pero Arrio lo enseñaba así, a tal extremo que dice que el Hijo también creó al Espíritu Santo. Si eso fuera así, entonces Jesús no sería Dios. Por lo tanto, no pudiéramos decir Dios con nosotros, porque entonces, de acuerdo a Arrio, Jesús no es Dios, por lo tanto Dios no está con nosotros. Tampoco existiría la Trinidad. Usted va viendo. Por lo tanto, esta doctrina herética, falsa, fue condenada por la iglesia, pero resurgió tiempo más tarde, y esto lo digo con lástima, a través de los testigos de Jehová.
Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo fue creado, pero se confrontan con un problema, que si Jesucristo fue creado, entonces nada creado puede ser adorado. En Hebreos nosotros vamos a encontrar en el capítulo 1, en Hebreos capítulo 1, ve conmigo, nos dice, observa bien cada palabra, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en el versículo 6 del mismo capítulo, Hebreos 1:6, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito, no es el primero nacido, el primero creado, sino el prototocos, al soberano en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Subráyalo. Uno de los principios bíblicos fundamentales es que solo se adora a Dios. No se adora nada que haya sido creado. Jesucristo no fue creado. Jesucristo ya existía en la eternidad con el Padre. Y esto es lo maravilloso del mensaje, que rompe con todos los esquemas de las religiones. Que alguien decida por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, decide que no debe haber más sacrificios de becerros ni de palomas, nada de esto, sacrificios de animales. Cristo mismo es el sacrificio, Él es nuestra Pascua, y el que lo recibe inmediatamente, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado y de toda maldad. Y eso es suficiente. En esto consiste el milagro del nacimiento de Jesús. Que al celebrar esta Navidad, una noche santa, entendamos que es nota de gran alegría que Dios mismo se haya encarnado en una virgen para salvarnos a todos nosotros, años más tarde ocupando el lugar tuyo y el mío. Él es el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta? Por eso yo te invito que si aún no te has entregado al Señor Jesucristo, lo recibas en tu corazón, confesando tu pecado y diciéndole al Señor, Señor Jesús, yo he pecado, por tanto yo te recibo en mi corazón. Ven al mismo, limpia, Señor, limpia mi corazón, quita esta culpa, esta depresión, todas estas cosas malignas. Perdóname, y que permita que esta Navidad sea una Navidad verdadera, de que Cristo vino a entrar a tu corazón un día como hoy. Celebra la Navidad con Cristo. En esto consiste, el milagro de la Navidad, que el Hijo de Dios se humanizó con el único propósito de salvarte a ti y salvarme a mí. Por eso se canta con alegría cuando pensamos en Jesús. Padre, gracias
por Jesucristo. Bendice a todo el que nos escuche, y aquellos que aún no te han recibido, permíteles que reciban a Jesús en su corazón para salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. When blossoms flowered amid the snow, upon a winter's night, was born the child, the Christmas rose, the King of love and light. The angels sang the shepherd's song, the grateful earth rejoiced. And at his blessed birth the stars in exultation voiced. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for young